Bien, entonces hemos visto en la parte 1 los fundamentos y ahora vamos a ver en la parte 2 la- lo correspondiente a redes neuronales y el funcionamiento de la memoria. ¿Qué son las redes neuronales? Como mencionamos anteriormente, las neuronas se comunican entre ellos y este científico Hebb sacó una regla en donde cuando se estimula una sola de las células que están en una red neuronal, se estimula toda la red y se activa toda la red. Mientras más veces se activa esa red, más importante es esa información para el cerebro y más permanentes se vuelven los caminos que recorre esta información. Ahora, si dos neuronas están activas aproximadamente al mismo tiempo, esas conexiones se van fortaleciendo y van conformando lo que llamamos redes neuronales, que son la asociación física y funcional entre neuronas. Y esto es conocido desde los años 50. Entonces, ¿qué es aprender? Aprender básicamente es estimular una red neuronal que crea esas espinas dendríticas y alojan la información en lo que consideramos nosotros la memoria y que fisiológicamente transforma acciones y dendritas. Entonces, aprender es conectar neuronas o en un caso determinado desconectarlas, porque para aprender también necesitamos tener la capacidad de desconectar o desactivar esos caminos neuronales. Un cógnito es una asociación que se genera entre neuronas que se han conectado mediante un aprendizaje. La repetición y la reiteración hacen que esos caminos se vuelvan permanentes. Vamos a tomar como ejemplo esta senda. Esta senda es un camino en el parque. ¿Cómo se formó esta senda? Se formó porque la gente comenzó a cortar camino a través del pasto y básicamente lo que hicieron fue ir apisonando el piso, fueron pelando la tierra y de tal manera que con el paso y el paso continuo de la gente ya ni siquiera crece el pasto en este espacio. ¿Por qué se formó esta senda? Porque era más fácil para las personas transitar por allí, cortar camino o evitar algún obstáculo. Ahora, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje en realidad es una propuesta cognitiva. Lo que nosotros le damos a la gente son elementos para que estas personas puedan ver, en lugar de una senda que se ha formado de manera natural, una senda que vamos a generar a través del conocimiento, y esa senda tiene que ser más atractiva y más fácil de transitar para que el cerebro la escoja en lugar de la senda antigua que tiene. Por eso es muy importante establecer muy claramente qué es lo que queremos lograr con la gente en el aprendizaje y hacer que el aprendizaje siempre, repito, siempre sea sobre cosas útiles para que el cerebro decida irse por esa autopista y no por la senda antigua. Entonces, una red neuronal esencialmente nos permite observar un estímulo, por ejemplo, en este caso una figura o un elemento visual, e inmediatamente la red se activa y nos lleva a la información de que es un gato o es un perro. Y evidentemente, si yo he tenido una experiencia negativa con los perros, esta red neuronal lo que me está diciendo es hay peligro, o si he tenido una buena relación con los perros, pues me dice esto es algo divertido y son animales bonitos, etc. La epigenética es la capacidad que tiene el cerebro a través de lo fisiológico de modificar interiormente el ADN o segmentos de ADN que pueden definitivamente transformar la vida del ser humano. Entonces, realmente la epigenética es el estudio de la interacción que hay entre el ambiente, todo lo que nos rodea y el ADN. Por eso sabemos, por ejemplo, que cuando el ser humano aprende, lo que aprende puede ser heredable en un momento determinado y por supuesto que esa transformación es muy importante para que nosotros generemos mejoras desde el punto de vista de ADN para todas nuestras generaciones hacia adelante. Los factores ambientales modifican los factores genéticos en rasgos heredables y esto está comprobado en personas que, por ejemplo, han sido adictas al alcohol o algo parecido. ¿Qué significa eso? Que si una persona adicta al alcohol es tratada y es estimulada de una manera diferente, que si una persona es adicta al alcohol y es tratada a través de los valores y principios que esa persona maneja, puede abandonar el alcohol. Y aquel marcador de predicción que dice que existe un 25% de probabilidad de que un hijo de un alcohólico sea alcohólico a su vez, se modifica. Se modifica el ADN y cuando nacen otros nuevos hijos de este alcohólico, se ve que se reduce a un 10, a un 12% y en la tercera generación desaparece el marcador de alcoholismo.
Es muy interesante ver cómo ese proceso que transforma los principios y valores de una persona termina infundiendo un cambio genético en las generaciones venideras. Entonces, esa realización nos tiene que llevar a nosotros a pensar en qué queremos dándole a la gente la información y la enseñanza que le estamos brindando. Para ello debemos comenzar con la herramienta más importante que tenemos, la memoria. Sin memoria no hay aprendizaje. Muchas veces hemos hablado mal del aprendizaje a través de la memoria o memorístico, pero hoy la neurociencia nos dice que si no hay memoria no podemos aprender. Las memorias funcionan de diferentes maneras, pero vamos a ver la función básica. Cuando el estímulo de cualquiera de nuestras áreas llega al cerebro, ese estímulo, que puede ser nuestra propuesta cognitiva en una clase, entra a la memoria perceptual, la cual entre 6 y 10 segundos se tarda para decidir si la información que está recibiendo es de interés o no es de interés. Si define el cerebro que no es de interés, esa información no pasa más allá y es enviada algo así como a un camioncito de basura. Pero si la memoria es estimulada y el cerebro dice, qué interesante, puede ser bueno mantener esto, entonces esa información, ese estímulo o propuesta cognitiva pasa a una memoria de corto plazo o de trabajo. En la memoria de corto plazo podemos almacenar alrededor de 7 elementos de manera fiel durante unas 2 horas y dejarlo latente durante unos 2 meses. Aquí la conexión es la clave, es decir, que lo que yo esté aprendiendo esté conectado con conocimientos previos es muy importante, es lo que llamamos significación. Y además de eso, la repetición o énfasis le informa al cerebro que esta información, este estímulo, esta propuesta cognitiva va a ser importante hacia adelante, lo cual lo predispone para guardar. Pero si no es utilizado, si no es activado eso que alojamos en la memoria a corto plazo que está por el hipocampo, entonces paulatinamente pasa en el proceso, puede ser en unas horas, puede ser en unos meses, pero pasa al camión de basura y es desechado. Si definitivamente a través de la repetición y la conexión la información se constituye en algo clave para el cerebro, inmediatamente pasa a nuestra memoria de largo plazo, en donde se pueden formar infinitas redes o cógnitos, que es lo que en este momento ya podemos comenzar a hablar. Físicamente existen y pueden estar latentes sin límite de tiempo. Ahí, para que se aloje en la memoria de largo plazo, hay que dar un mensaje de utilidad. Deben ser cosas útiles, que van a ser usadas, que van a ser claves para el desempeño posterior, y por eso es importantísimo empezar nuestras clases yendo hacia el punto de para qué va a servir lo que vamos a dar. Por ello también trabajamos en asociación con otros conocimientos previos y con otros elementos cognitivos, y eso nos permite formar redes sobre redes que ya están formadas, de manera que se vuelven mucho más fuertes. Cuando un elemento pasa a la memoria de largo plazo, es alojado en el córtex frontal y es utilizado durante el resto de la vida. Allí es donde se aloja, por ejemplo, nuestro nombre, nuestro número de identificación, los nombres de nuestros padres. Elementos de memoria que para ser borrados van a requerir que tengamos un daño fisiológico en el cerebro. Por eso es importante entonces aprender cómo funciona la memoria para trabajar en que el diseño de nuestras clases supere el proceso de la memoria perceptual, sea importante para que se aloje en la memoria de largo plazo y tenga una estructura y una práctica que le permita ir posicionándose en la memoria de largo plazo. Esa memoria de largo plazo, ese archivo, ese gran archivo lo llamamos el acervo cognitivo. Muy bien, ¿cómo funciona el borrado de la memoria? Cuando vamos a dormir en la noche, el cerebro, de acuerdo con las señales que ha recibido, va a desechar algunas cosas que parece ser que no son útiles. ¿Cuáles son las señales que el cerebro toma para borrar alguna información que recibió durante el día? Que el estímulo sea débil o pasajero, que no tenga redundancia, es decir, que no se le haya dado ni énfasis ni repetición, que no contenga emociones, o sea, que sea plano, soso, que no tenga significación, es decir, que no esté conectado con otras cosas que ya yo conozco, que sean demasiados elementos y ya el cerebro comienza a decir no puedo almacenar tanto, entonces de una vez no guardemos nada. Y finalmente los conceptos complejos que no han sido construidos paulatinamente son desechados rápidamente durante la noche en las horas de sueño. ¿Qué señales toma el cerebro para guardar cosas?
que la información sea impactante, que la información sea enfática y redundante, es decir, que le haya llegado de manera redundante y con énfasis, que haya una conexión emocional con esa información, que se tenga una conexión con conocimientos previos, que sean en paquetes y simplificado, y adicionalmente que sean conceptos simples que al irse conectando entre ellos conformen conceptos complejos. Aquí sabemos entonces cómo organizar y cómo plantear nuestra información para que en una clase el cerebro se vaya con señales de guardar y no con señales de borrar. ¿Qué tanto retenemos? El asunto ahora pasa porque podemos recordar, pero la retención en sí misma, que es lo que nos interesa, no es tan fácil de determinar. Cuando escuchamos una conferencia, una charla, lo que vamos a recordar, esto es un estudio de la National Training Laboratorios de Bethel en Maine, eh, solamente recordaremos al tercer día un 5%. Si esa conferencia va acompañada con diapositivas, lecturas, etc., un 10%. Si además de eso está proyectado, tiene videos y hay una conexión audio y visual, recordaremos al tercer día un 20%. Hasta aquí estamos hablando del aprendizaje pasivo o de lo que puede hacer un profesor, un maestro o un facilitador. Otro me transmite como un conocimiento, otro me transmite conocimiento y de acuerdo de la forma como me la transmita, yo voy a tener hasta un 20% de probabilidad de recordar al tercer día. Pero si se crea una discusión en grupo, si se hace una práctica, allí nosotros vamos a llevar a las personas a que retengan hasta el 50 o 75% de lo que están viendo. Por ello las actividades de discusión en grupo, por ello las prácticas son muy importantes y ya se constituyen desde una parte del aprendizaje autónomo, que es la lectura, hasta adelante en el aprendizaje activo, en donde yo como alumno participo en la construcción del conocimiento. Y la última parte, que es cuando yo tomo lo que he ido aprendiendo y le enseño a otros, que puede ser una exposición, puede ser enseñar a otras personas en una práctica, etc. Y memorizar y meditar, y ese aprendizaje autónomo hace que yo produzca conocimiento para otras personas. Allí el aprendizaje puede llegar a ser del 100%. Pero fíjense que esto va a ser un tema de que se combinen adecuadamente, con énfasis, con diferentes elementos visuales, auditivos, sonoros, de movimiento, para que yo pueda conducir y finalmente que se me permita poner en práctica o utilizar. Esta es la parte más importante. La utilidad de lo que yo voy aprendiendo le da vida, larga vida al aprendizaje. Bien, ahora aprendemos. ¿Qué tanto retenemos en el curso de las horas? Aquí lo que podemos ver es cómo cuando recibimos un 100% de información, ¿cierto? De allí vamos a retener una parte y de la parte que retengamos, vamos a tomar aquí, vemos por ejemplo que si esta fue lo que se me quedó, que no es todo lo que escuché, se me quedó y me entendí o capté un 70%, bueno, ese lo vamos a tomar como si fuera el total y de ahí nos damos cuenta que al día siguiente ya se olvidó el 47% y recordamos apenas el 53%. O a los 2 días ya se nos olvida el 70%, se pierde el 70% y apenas retenemos el 30%. Esta es la parte más importante de entender, que así sea muy importante mi clase, si no hay redundancia, si no hay refuerzo, si no hay trabajo posterior, siempre se va a terminar perdiendo una gran proporción de lo que el alumno consiguió. Ahora, si yo dejo que pasen 7 días y el tema no fue ni reforzado ni tocado de nuevo, lo más factible es que a los 7 días no tengamos sino un 2% de retención, es decir, que prácticamente hemos perdido el trabajo que hemos hecho. Entonces, ¿cómo funciona el asunto de la retención? Pues funciona con el espacio de repaso o de refuerzo. Cada vez que yo hago un repaso, se vuelve a producir una nueva curva de pérdida de retención, de pérdida de información. Pero cada vez esa curva es menos profunda, es decir, cada vez se pierde menos rápido. Entonces, si yo al segundo día o tercer día impongo un repaso, llámese un video, llámese una lectura, llámese una discusión en grupo, una tarea para la casa, y después de esto a los 7 días impongo otra, y luego de esto a la semana o a las 2 semanas vuelvo a retomar el tema y repaso, lo que estoy haciendo es que el proceso de retención sea muchísimo más eficiente.
Como ustedes pueden ver aquí, el esfuerzo también por comprender en la medida en que se va haciendo una y otra vez el mismo concepto hace que sea más efectivo y más placentero para el cerebro recordar. Ahora vamos a contestar algunas preguntas para ir a la siguiente fase y una vez respondas estas preguntas podemos ir al siguiente módulo.